Cuando un célebre profesor de lingüística se burla en clase de la hija de una empleada doméstica sin saberlo, desafía a una prodigio fluida en 9 idiomas. Alguien que está a punto de reescribirlo todo. Escribe algo lo que sea en japonés, dijo sonriendo. Esa sonrisa que usan las personas que se creen intocables. Lo que ocurrió después silenciaría a una de las voces más poderosas de la academia. En una sala hecha para el brillo intelectual, una chica a la que nadie se suponía debía notar, tomó un solo trozo de tiza. 14 años, la hija de la empleada, la persona equivocada en el lugar equivocado. Hasta que dejó de serlo. Nadie en aquel auditorio habría imaginado que unos pocos trazos en una pizarra reescribirían reputaciones, exhibirían la arrogancia y despertarían algo enterrado en lo más hondo del propio corazón del lenguaje. Las palabras son poder, solía decirle su abuelo, pero solo si sabes cuándo no usarlas. Esta no es solo la historia de una niña que sabía escribir. Es la historia de cómo el silencio habló más alto que el genio, y lo cambió todo. Un simple trozo de tiza tenía el poder de silenciar una sala llena de eruditos. Esa mañana ese poder pertenecía a una chica de 14 años que no se suponía que estuviera allí, y estaba a punto de rehacer el mundo a su propia imagen, un idioma a la vez. El aire del auditorio a Cetterton era viejo y callado espeso, con el olor a papel envejecido, cera para suelos, y el leve tinte metálico de la ambición. La luz del sol, rebanada en líneas finas por los altos ventanales arqueados, caía sobre hileras de asientos de roble oscuro iluminando motas de polvo que danzaban en la quietud. En el escenario un hombre permanecía erguido como si hubiese sido tallado en la misma madera que el atril frente a él. Era el profesor Wallace Thorne, un hombre cuya reputación de brillantez solo era superada por su reputación de arrogancia. Su cabello plateado estaba peinado a la perfección, su chaqueta de tweed impecablemente entallada. Su lección sobre las sutiles complejidades de la sintaxis japonesa estaba en su propia opinión perfectamente expuesta. Hablaba ante un público cautivo de estudiantes de lingüística, cuyos rostros mostraban una mezcla de concentración sincera y reverencia silenciosa. Garabateaban notas frenéticamente tratando de atrapar las perlas de sabiduría que caían de sus labios. Al profesor Thorne le encantaba aquello. No se veía a sí mismo como un maestro, sino como un guardián del conocimiento, y custodiaba su puerta con un orgullo feroz y mezquino. Al fondo del gran salón, cerca de las pesadas puertas dobles, 2 figuras permanecían en las sombras, su presencia un contrapunto silencioso a la voz atronadora del profesor. Helen llevaba una bandeja de plata con una tetera de porcelana y tazas para los miembros del claustro sentados en la primera fila. Sus movimientos eran prácticos y eficientes, diseñados para pasar inadvertidos. Era una mujer que había pasado la vida perfeccionando el arte de la invisibilidad. A su lado su hija Abigail sostenía el gastado bolso de su madre. Abigail tenía 14 años. Su cabello rubio en una trenza sencilla que caía por la espalda parecía captar la poca luz que llegaba al fondo del auditorio. Era de complexión menuda, vestida con un sencillo vestido azul que había sido lavado tantas veces que se había suavizado hasta el color del cielo al anochecer. No miraba al profesor. Sus ojos recorrían la sala captando la arquitectura, el techo abovedado, los rostros de los estudiantes. No se sentía intimidada por la grandiosidad del lugar. Era simplemente una observadora catalogando detalles con una quietud inusual para una chica de su edad. Su madre le había dicho que esperara junto a la puerta. «Solo será un momento, Abby», le había susurrado en el pasillo con la voz cálida pero cansada. «Serviré el té y nos iremos». Pero un asistente del claustro había insistido en que llevaran el servicio directamente al interior durante una breve pausa. Y así se encontraron en el borde del mundo del profesor Thorne, un mundo que no estaba hecho para ellas. El profesor Thorne hizo una pausa en su clase para tomar un sorbo de agua. Sus ojos recorrieron la sala y por primera vez se posaron en las 2 figuras del fondo. Vio a Helen, la empleada, con su bandeja. Luego su mirada se desplazó hacia la joven a su lado. Vio el vestido sencillo, la trenza simple, la forma en que estaba de pie en silencio sosteniendo un bolso. Una pequeña y cruel sonrisa le curvó las comisuras de la boca. Era una oportunidad demasiado perfecta para resistirse.
un pequeño espectáculo para animar la sequedad del tema. El refrigerio a mitad de clase, anunció con la voz chorreando con descendencia. Una tradición bienvenida. Helen avanzó en silencio, los ojos bajos. Empezó a colocar las tazas y los platillos en la mesita reservada al profesorado. Abigail permaneció junto a la puerta esperando con paciencia. ¿Y quién es esta?, preguntó el profesor Thorne, su voz resonando levemente en la amplia sala. Señaló con un dedo largo y bien cuidado hacia Abigail. Una nueva estudiante, quizá ansiosa por comenzar su viaje académico. Unas risitas nerviosas recorrieron las primeras filas de estudiantes. Conocían los estados de ánimo del profesor. Reconocieron el brillo depredador en sus ojos. Helen se detuvo, la mano suspendida sobre una taza de té. «Es mi hija Abigail, señor», dijo suavemente sin levantar la vista. «Solo me está esperando». «Tu hija», repitió Thorne saboreando las palabras. Miró de la madre con su uniforme sencillo a la niña con su vestido desteñido. ¡Qué maravilloso! Una introducción temprana a los sagrados pasillos de la academia. Volvió a dirigirse a su audiencia. Como estábamos diciendo, continuó, el idioma japonés no es simplemente una colección de palabras. Es una forma de arte. La elegancia de un solo carácter kanji puede transmitir un mundo de significado. Requiere disciplina. Requiere una vida entera de estudio. Luego volvió su mirada hacia Abigail, su sonrisa ampliándose. Quizá la joven dama quiera participar en una pequeña demostración. Helen se quedó paralizada. Un nudo de miedo se apretó en su estómago. «Por favor, señor», murmuró. «No queremos interrumpir». «Tonterías», tronó Thorne moviendo una mano con desdén. «No es una interrupción, es un momento didáctico». Hizo un gesto a Abigail. «Ven ahora, niña. No seas tímida». Abigail miró a su madre. Helen negó levemente con la cabeza, casi imperceptible. Sus ojos suplicaban: «No lo hagas, quédate callada». Pero el profesor Thorne fue implacable. «Sube al tablero», ordenó con un tono que no dejaba lugar a rechazo. «Estoy seguro de que has visto escritura japonesa en dibujos animados o en televisión. Dibuja para nosotros lo que creas que parece una palabra japonesa. Cualquiera. Será una pequeña distracción encantadora para la clase». Las risas en la audiencia se hicieron más fuertes. Los estudiantes entendieron lo que el profesor pretendía: un momento de comedia ligera a costa de la hija de la sirvienta, una diversión inofensiva para ilustrar su punto sobre la dificultad del idioma. Vieron a una chica tímida fuera de lugar que probablemente haría un garabato torpe, confirmando así la idea del profesor sobre la complejidad del japonés. Abigail sintió el miedo de su madre, el peso de cientos de ojos sobre ella, la arrogancia satisfecha del profesor. Él veía un accesorio, no una persona. Veía a una chica simple de un origen humilde, alguien que podía usar para entretener a sus alumnos e inflar su propio ego. No veía la verdad, los años de estudio silencioso, las incontables horas junto a un anciano amable, cuyas manos, aunque arrugadas, aún podían guiar una pluma con perfecta gracia. No oía el eco de una voz suave explicando la diferencia entre las lecturas onyomi y kunyomi. No veía la biblioteca de conocimiento que vivía detrás de sus serenos ojos azules. Lentamente, con deliberación, Abigail entregó el bolso de su madre a Helen. Respiró hondo, tal como su abuelo le había enseñado antes de enfrentar un problema difícil. Luego salió de las sombras y caminó hacia el escenario. El auditorio quedó en silencio. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, sintiendo la anticipación en el aire. Aquello sería o profundamente embarazoso o sorprendentemente impresionante. Abigail subió al escenario. Era más grande de lo que parecía desde el fondo. Las luces eran más brillantes. Podía ver todos los rostros de las primeras 10 filas. Caminó hasta la enorme pizarra que cubría toda la pared posterior. Estaba llena de la escritura académica ordenada y meticulosa del profesor Thorne. Había dejado un pequeño espacio limpio en el lado derecho. Abigail tomó un trozo nuevo de tiza. Estaba frío y liso, en su mano podía sentir su textura polvorienta. Por un momento se quedó de espaldas al público mirando la pizarra. El silencio se alargó.
Cuando quieras, querida, dijo el profesor Thorne con voz cargada de falsa amabilidad. Abigail cerró los ojos un segundo. No imaginó los rostros burlones ni al profesor arrogante. Imaginó el estudio de su abuelo, el olor a tinta y libros viejos, sus ojos sonrientes. Muéstrales lo que las palabras pueden hacer, Abby, solía decirle. Enséñales que una pluma humilde puede ser más poderosa que la espada de un rey. Se volvió hacia la pizarra. Su mano no tembló. Con un solo movimiento fluido comenzó a escribir. El primer carácter era alto y elegante. La tiza susurró sobre la superficie de pizarra. Un sonido que pareció llenar todo el auditorio. El carácter era perfecto, no el trazo torpe de una principiante, sino el trazo equilibrado y seguro de una maestra calígrafa. Los radicales estaban perfectamente proporcionados. Las líneas tenían peso y gracia. La sonrisa del profesor Thorne vaciló. Frunció el ceño, una línea de confusión cruzando su frente. Era sorprendentemente preciso. Tal vez una casualidad, pensó, pero Abigail no se detuvo. Continuó sus movimientos económicos y precisos. Junto al primer carácter trazó otro, y luego un tercero y uno final. Y allí estaba. Un corazón tranquilo es un tesoro. Un corazón tranquilo es un tesoro. No escribió en el estilo cuadrado e impreso de un manual, sino en una escritura semicursiva, fluida y llena de arte, que revelaba una profunda familiaridad. Cuando terminó, colocó la tiza de nuevo en la bandeja. No miró al profesor. Simplemente se quedó junto al pizarrón, su trabajo completo. Un murmullo recorrió la sala. Un estudiante de la primera fila, un posgraduado que había pasado 2 veranos estudiando en Kioto, susurró a su compañero. Dios mío, eso no es solo escritura, eso es shodo. Eso es arte. El profesor Thorne se quedó mirando la pizarra. Su mente luchaba por procesar lo que veía. La frase era un proverbio simple, pero la ejecución era impecable. Había visto calígrafos profesionales con menos destreza. Carraspeó tratando de recuperar el control de la situación. Bueno, empezó con la voz un poco tensa, una presentación muy ordenada. Claramente tienes un don artístico. Una buena copia de algo que has visto, sin duda. Intentó restarle importancia, enmarcarlo como imitación más que conocimiento. Pero Abigail aún no lo miró. Tomó otra vez la tiza. Los estudiantes guardaron silencio expectantes. Thorne abrió la boca para decirle que la demostración había terminado, pero fue demasiado tarde. Abigail se movió hacia otro espacio en el tablero. Esta vez su mano se movió diferente. Los caracteres que aparecieron eran más complejos, un bloque denso de texto. No eran japoneses, sino caracteres chinos tradicionales, Hanzi. Escribió una línea famosa del Dao de Jing: el sonido más grande es el silencio. La forma más grande no tiene forma. El significado no pasó desapercibido para los estudiantes de posgrado. Era una refutación filosófica directa. Una chica silenciosa, una presencia sin forma al fondo del aula, estaba creando algo profundo. El profesor Thorne estaba visiblemente atónito. Su sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por una máscara de incredulidad. El japonés y el chino compartían muchos caracteres, pero las convenciones estilísticas y el contexto gramatical eran distintos. Escribir ambos con tanta confianza no era obra de una aficionada. ¿Qué significa esto?, exigió su voz, perdiendo el tono suave y autoritario. Abigail terminó la línea y sin detenerse se movió de nuevo. Esta vez comenzó a escribir en los círculos y líneas limpias y elegantes del hangul coreano. La escritura era completamente distinta, un alfabeto fonético de una sencillez y belleza deslumbrantes. Escribió una sola frase. La verdad habla más alto en silencio. Para entonces el auditorio estaba tan callado que se podía oír el zumbido suave de las luces del techo. Los estudiantes ya no miraban al profesor. Todos los ojos estaban puestos en la pequeña chica de la trenza rubia que se erguía ante el enorme pizarrón como si le perteneciera. Su sencillo vestido azul ya no parecía un signo de pobreza, sino la túnica modesta de una erudita. En la primera fila, una mujer mayor, la doctora Eleanor Richmond, jefa del Departamento de Filología Comparada, se quitó lentamente las gafas y las limpió. Había observado todo el intercambio con creciente incomodidad y ahora con asombro. Reconoció la frase en coreano.
reconoció el proverbio chino. Vio la maestría en la caligrafía japonesa. Estaba presenciando algo imposible. El profesor Thorne estaba pálido. Sintió que el control de su aula, de su santuario, se deslizaba de entre sus manos. Sintió el peso de su propia arrogancia caer sobre él como un sudario. Basta, gruñó, dando un paso hacia el escenario. La demostración ha terminado. Vuelve con tu madre, niña. Su voz era aguda pero carecía de convicción. Era la fanfarronería de un hombre completamente superado. Abigail lo oyó pero no se detuvo. Era como si estuviera en un mundo propio, un mundo hecho de palabras y significado. Se movió hacia el último espacio limpio en el tablero. Su mano comenzó a moverse en un trazo cursivo amplio de derecha a izquierda. La hermosa escritura fluida del árabe empezó a aparecer sobre la pizarra. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Esto no era una familia lingüística relacionada. No era algo que se aprendiera por casualidad. Los puntos intrincados y las líneas curvas eran totalmente ajenos para la mayoría de los estudiantes, pero para los pocos que sabían era una muestra de una habilidad sobrecogedora. Escribió una línea del poeta Rumi: guarda silencio. El silencio contiene todas las respuestas. Las 4 frases en 4 idiomas diferentes y en 4 escrituras distintas cubrían ahora la pizarra. No eran aleatorias. Eran una conversación, una declaración. Cada una hablaba del silencio, de la calma, de las verdades ocultas. Juntas formaban una poderosa sinfonía silenciosa que resonó en el auditorio atónito. Abigail finalmente dejó la tiza. El sonido fue como el golpe de un mazo sobre la madera. Se volvió y miró al público. Su rostro estaba sereno, sus ojos azules claros como el agua. Miró al profesor Thorne, que permanecía inmóvil a medio camino entre el podio y el escenario. Luego miró más allá de él hacia el fondo de la sala, donde su madre estaba de pie con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Helen ya no intentaba ser invisible. Se erguía con orgullo, una mano sobre el corazón, mirando a su hija con un orgullo feroz e ilimitado, que era lo más fuerte que se sentía en toda la sala. El silencio se prolongó durante un largo momento. Ya no era el silencio educado de una clase, sino el silencio denso y vibrante del asombro. Entonces la doctora Richmond se puso de pie con una expresión de pura y absoluta admiración. Comenzó a aplaudir, no con cortesía, sino con un aplauso lento, firme y deliberado, lleno de respeto. Uno a uno los estudiantes se unieron a ella. El sonido creció, llenando el viejo auditorio y envolviendo el escenario. Era un sonido de asombro, de disculpa, de victoria, el sonido de un mundo dado vuelta por una niña de 14 años con un trozo de tiza. El profesor Thorne se quedó solo en la creciente ola de aplausos, con el rostro mezclando vergüenza y furia. Había intentado ridiculizar a la hija de la sirvienta y lo había conseguido, aunque no de la forma que imaginó. Los aplausos finalmente se desvanecieron, dejando un silencio cargado en el aire. Los estudiantes permanecieron de pie con la mirada fija en Abigail, que ahora se encontraba tranquila al costado del escenario. Parecía pequeña otra vez, empequeñecida por el gran podio y la enorme pizarra cubierta con sus elegantes declaraciones multilingües, pero nadie la veía pequeña ya. El profesor Thorne, completamente abatido, retrocedió hacia su podio como buscando refugio. Barajó sus papeles, carraspeó, pero no pudo pronunciar palabra. La autoridad que había tenido minutos antes se había evaporado, dejando solo el cascarón vacío de un hombre en una chaqueta bien cortada. Fue la doctora Richmond quien tomó el control. Caminó con calma hacia el frente del auditorio y se detuvo al pie del escenario, mirando hacia Abigail. Su voz era suave, desprovista de la condescendencia que Abigail acababa de soportar. Era la voz de una verdadera académica, llena de genuina curiosidad. Jovencita, comenzó sus palabras claras y resonantes. Mi nombre es la doctora Eleanor Richmond. ¿Puedo preguntarte tu nombre otra vez, Abigail?, respondió ella. Su voz era suave pero no tembló. Abigail, repitió la doctora Richmond con una cálida sonrisa en los labios. Eso fue una demostración extraordinaria, realmente extraordinaria. Los proverbios que elegiste no eran simples frases al azar. Estaban conectados. Una meditación sobre el poder del silencio. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las 4 escrituras distintas en el tablero. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?
Antes de que Abigail pudiera responder, el profesor Thorne encontró su voz en un último intento desesperado por recuperar su dignidad. «Es un truco de salón», escupió su voz tensa por la ira. «Ha memorizado unas pocas frases. Un mono inteligente puede aprender a copiar formas. No significa nada». Los estudiantes se movieron incómodos. La acusación era fea y amarga y nadie la creyó. La ejecución impecable, la conexión temática entre los proverbios, la maestría en 4 sistemas de escritura completamente distintos. Era algo muy por encima de una simple imitación. Abigail sostuvo la mirada furiosa del profesor Thorne. Por primera vez algo diferente de la calma apareció en sus ojos. No era ira, sino una tristeza profunda y cansada. Miró a aquel hombre que había dedicado su vida al estudio de las palabras, y solo vio a alguien que había perdido completamente su significado. Volvió su atención hacia la doctora Richmond. «Mi abuelo me enseñó», dijo simplemente. «¿Tu abuelo?», repitió la doctora Richmond, su interés agudizándose. «¿Era calígrafo? ¿Lingüista?». Una pequeña sonrisa triste se dibujó en los labios de Abigail. «Era muchas cosas», respondió. «Fue soldado, luego bibliotecario, pero sobre todo fue mi maestro». Desde el fondo de la sala, Helen comenzó a caminar hacia adelante. Avanzó lentamente por el pasillo central, su anterior vacilación reemplazada por una tranquila determinación. Tenía que acercarse a su hija. Caminó entre las filas de estudiantes asombrados con la mirada fija en Abigail. «Su abuelo fue el sargento Michael Callahan», dijo Helen con la voz temblorosa pero llena de un orgullo innegable. El nombre no significaba nada para los estudiantes, pero los ojos de la doctora Richmond se abrieron de par en par al reconocerlo. Michael Callahan, murmuró llevándose una mano al cuello. «El fantasma de Jiangyi». Algunos de los profesores más veteranos en la primera fila comenzaron a susurrar entre ellos. El nombre no era ampliamente conocido por el público, pero en ciertos círculos académicos y militares era leyenda. Michael Callahan había sido criptógrafo y lingüista de reconocimiento avanzado durante la Guerra de Corea, un hombre capaz de infiltrarse tras las líneas enemigas. Armado con poco más que su conocimiento de media docena de idiomas y dialectos, interceptó comunicaciones, tradujo documentos capturados bajo fuego y negoció con informantes locales en su propia lengua. Su trabajo salvó cientos de vidas, pero todo fue clasificado. Su nombre quedó enterrado durante décadas en archivos sellados del gobierno. Era un héroe silencioso de una parte olvidada de una guerra olvidada. Murió hace 2 años. Helen continuó mientras subía al escenario y tomaba la mano de su hija. Él crió a Abby después de que su padre se marchara. No tenía mucho dinero, pero tenía libros, cientos de ellos en todos los idiomas que puedas imaginar. Abigail apretó la mano de su madre. Miró al mar de rostros frente a ella y por primera vez decidió dejar que la gente viera. No solo la escritura, sino la razón detrás de ella. «Él no me enseñó solo a escribir», explicó Abigail, su voz ganando fuerza. «Me enseñó a escuchar. Dijo que cada idioma es una habitación diferente en la misma casa. Para entender a las personas uno debe estar dispuesto a entrar en su habitación y sentarse con ellas por un rato». Dio un paso adelante, sus ojos recorriendo la pizarra. Comenzó con el japonés. Lo aprendió de un compañero soldado, un Nisei de California. Me dijo que la belleza puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros. El kanji para un corazón tranquilo es un tesoro. Lo aprendió en un campo de prisioneros de guerra. El ambiente en la sala cambió, pasando de la admiración al respeto más profundo. Ya no era una curiosidad académica, era una historia de supervivencia, de historia viva, de un legado transmitido a través de generaciones. El chino continuó señalando los caracteres elegantes. Lo aprendió de unos pergaminos que ayudó a recuperar de un monasterio que había sido bombardeado. Dijo que los monjes le enseñaron que las cosas más importantes son a menudo las que no se ven. Señaló el hangul coreano. Amaba el coreano. Decía que era el alfabeto más lógico y hermoso jamás creado. Lo aprendió de los aldeanos que lo escondieron cuando estaba herido. Dijo que compartían su comida con él cuando no tenían nada y que le enseñaron que la verdad no necesita una voz fuerte para ser oída. Finalmente su mirada se posó en la fluida escritura árabe.
Este fue diferente. No lo aprendió en una guerra. Lo aprendió mucho más tarde de un médico que lo trató en el hospital de veteranos. El doctor Hamid era de Siria. Pasaban horas hablando y compartiendo historias. Mi abuelo decía que el doctor Hamid le enseñó que la verdadera sabiduría comienza escuchando. Había dejado al descubierto el alma de su conocimiento. No era un truco ni una exhibición. Era un testamento, la vida entera de su abuelo escrita en tiza sobre una pizarra. El profesor Thorne permanecía junto a su podio completamente derrotado. Su mundo de teorías académicas sobre sintaxis y semántica había sido arrasado por una ola de experiencia humana real. Su conferencia trataba sobre la pureza del lenguaje, sobre protegerlo de influencias externas. Y allí estaba una niña demostrando que los idiomas no eran fortalezas que defender, sino puentes que cruzar, desordenados, hermosos y profundamente humanos. Pero 4 idiomas, dijo la doctora Richmond, su voz todavía llena de asombro. ¿Tener tal dominio a tu edad? Abigail bajó la mirada un momento. Hay más, dijo en voz baja. Me enseñó 9. Si la sala había estado en silencio antes, ahora contenía el aliento. 9 idiomas. Dijo que después de la guerra, el mundo se sentía roto. Susurró Abigail. Pensaba que si la gente pudiera entenderse, si pudiera hablar las palabras de los demás, tal vez no se harían tanto daño. Quería que ayudara a recomponer un pequeño trozo del mundo. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Miró directamente al profesor Thorne. Su expresión no era de triunfo, sino de empatía. También me enseñó que a veces las personas más educadas son las que más tienen que aprender, sobre todo en lo que respecta a la bondad. Las palabras no fueron un ataque, sino una observación simple y devastadoramente certera. Golpearon con más fuerza que cualquier insulto. El profesor Thorne se estremeció visiblemente. Miró a la niña, a la pizarra, a los rostros de sus estudiantes, y se vio reflejado en sus ojos un hombre pequeño y mezquino, expuesto y avergonzado por la profunda sabiduría de una niña. Abrió la boca, tal vez para disculparse, tal vez para defenderse, pero ningún sonido salió. Simplemente se desinfló, recogiendo sus notas con manos temblorosas. Un hombre completamente deshecho. La doctora Richmond dio un paso adelante, sus ojos brillando. Abigail Callahan dijo con voz firme y decidida: La Universidad de Westwood tiene un programa para jóvenes prodigios. Nunca se ha ofrecido a alguien de tu edad, pero creo que las excepciones pueden y deben hacerse. Extendió una mano. Sería un honor presentarte al decano. Tenemos mucho de qué hablar. Era una oferta de una nueva vida, una llave para una puerta que Abigail y su madre nunca se habían atrevido siquiera a tocar. Helen miró a su hija, el corazón hinchado de un amor y un orgullo tan inmensos que sintió que podía estallar. Todos aquellos años de lucha, de trabajar en 2 empleos, de preocuparse por su futuro, habían conducido a ese momento. Su hija, su brillante y callada hija, no solo se había enfrentado a un hombre arrogante, sino que había reescrito su destino entero. Abigail miró la mano extendida de la doctora Richmond. Luego miró los rostros de los estudiantes que ahora la observaban con admiración abierta. Miró al profesor arrogante, ahora reducido y sin poder, y finalmente al tablero, al legado de su abuelo escrito en polvo efímero. Había entrado aquella mañana al auditorio como la hija de una sirvienta invisible y silenciosa. Saldría de allí como Abigail Callahan, la niña que hablaba 9 idiomas, la niña que llevaba la sabiduría de un héroe silencioso. Tomó la mano de la doctora Richmond, y al hacerlo, sintió el sol de la mañana ya más alto en el cielo caer cálido sobre su rostro. Aquella extraordinaria mañana aún no había terminado. Un nuevo capítulo apenas comenzaba. Abigail, su madre, y la doctora Richmond comenzaron a caminar hacia la salida, dejando al profesor Thorne solo en su escenario, un maestro silencioso, en un aula que de pronto se había convertido en su lección. Mientras avanzaban por el pasillo, los estudiantes se apartaban para abrirles camino. Los susurros que las seguían ya no estaban llenos de burla, sino de reverencia contenida. Viste sus manos, ni un temblor. 9 idiomas. Yo apenas puedo con mi menor en francés. Ha sido lo más increíble que he visto en una clase. El profesor Thorne los observó marcharse los nudillos blancos sobre el podio. Su mente era un torbellino de humillación e incredulidad.
Había pasado toda su carrera cultivando un aura de intelecto intocable. Había publicado artículos, presidido comités y desdeñado a las mentes que consideraba inferiores. Y en menos de 10 minutos todo su mundo había sido desmantelado por una niña con un trozo de tiza. Miró el tablero a las frases que lo condenaban. Un corazón tranquilo es un tesoro. La forma más grande no tiene forma. La verdad habla más alto en silencio. Guarda silencio. El silencio contiene todas las respuestas. No era solo una demostración lingüística. Era una narrativa, una historia contada en 4 actos. Y él era el villano. Sintió una presencia a su lado y se volvió para ver al profesor Jenkins, un historiador de humor seco que había estado sentado en la primera fila. Jenkins miraba el tablero con una expresión indescifrable. Extraordinario, dijo en voz baja. No te había visto tan sin palabras desde que el rector rechazó tu artículo sobre los infinitivos partidos. Thorne le lanzó una mirada envenenada. Fue un truco, Robert. Una actuación ensayada. De verdad, Wallace, respondió Jenkins girándose hacia él. La caligrafía árabe era impecable. El proverbio coreano perfecto en contexto. La caligrafía por sí sola habría requerido una década de práctica. Y el abuelo de la chica, Michael Callahan. He leído los archivos desclasificados de su unidad para mi investigación sobre la inteligencia de la Guerra Fría. No era solo un lingüista. Era un prodigio. Parece que lo heredó. Jenkins señaló el tablero. Le pediste que escribiera algo en japonés para divertir a la clase. Querías demostrar lo difícil e inaccesible que es el conocimiento, lo especiales que somos los que lo poseemos. Movió la cabeza lentamente. Y ella demostró lo contrario, que el conocimiento no es un arma para humillar, sino un legado, un puente, una historia. Thorne no tuvo respuesta. Las palabras de Jenkins eran demasiado ciertas. Siempre había visto su intelecto como una marca de superioridad, una herramienta para imponer dominio. Coleccionaba idiomas como un rey colecciona joyas para mostrarlas, no para usarlas como conexión con la gente. La subestimaste, Wallace, dijo Jenkins. Su voz dejando atrás el tono burlón y adoptando uno de compasión. Miraste el uniforme de su madre y su vestido sencillo y decidiste quién era antes de que siquiera tomara la tiza. Ese fue tu primer error. El segundo fue darle la tiza. Dicho esto, Jenkins se dio media vuelta y se marchó dejando a Thorne solo con sus pensamientos y las pruebas condenatorias de su necedad. Mientras tanto, en el gran corredor iluminado por el sol frente al auditorio, la doctora Richmond conversaba con Helen y Abigail. Su emoción inicial se había transformado en una determinación serena y enfocada. El programa de jóvenes académicos está diseñado para estudiantes de nivel universitario, por supuesto, explicaba, pero el reglamento permite excepciones extraordinarias. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que tú calificas, Abigail. Helen estaba abrumada. Un programa universitario, pero ni siquiera ha terminado la secundaria. No podríamos pagarlo. Helen, dijo la doctora Richmond con suavidad, colocando una mano sobre su brazo. No estamos hablando de matrícula. Hablamos de una beca completa, estipendio para libros, alojamiento, todo. La universidad ganaría mucho más de lo que daría. Una mente como la de tu hija aparece solo una vez por generación. Abigail permanecía callada, escuchando a las dos mujeres hablar de su futuro como si ya fuera un hecho decidido. Parte de ella sentía un vértigo de esperanza. Todas aquellas noches leyendo bajo una pequeña lámpara, devorando los libros de su abuelo, explorando mundos a través de sus vocabularios y gramáticas. Jamás había imaginado que eso podría llevarla hasta allí. Siempre había sido un mundo privado, un jardín secreto que compartía solo con su recuerdo. Pero otra parte de ella sentía una punzada de tristeza. Todo sucedía demasiado rápido. Su abuelo le había enseñado sobre el mundo, pero también le había enseñado a desconfiar de él. Había visto cómo las instituciones, los ejércitos, los gobiernos e incluso las universidades podían intentar apropiarse del don de una persona para convertirlo en una herramienta de sus propios fines. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Abigail, formulando su primera pregunta sobre las cuestiones prácticas de aquel nuevo camino. La doctora Richmond sonrió, impresionada por la serenidad de la chica. Estudiarías, por supuesto, con los mentores que elijas. Tendrías acceso a todos los recursos de la universidad, nuestras bibliotecas, archivos, laboratorios de idiomas.
No estarías sujeta a un plan de estudios estándar. Tu educación se adaptaría a tus capacidades. En esencia, te estaríamos entregando las llaves del reino. ¿Y qué quiere el reino a cambio?, preguntó Abigail, sus ojos azules buscando el rostro de la profesora. La pregunta fue tan directa, tan perspicaz, que tomó a la doctora Richmond por sorpresa. Hizo una pausa antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. La universidad, por supuesto, esperaría que tu trabajo algún día reflejara bien sobre ella publicaciones e investigación. Pero hablando por mí misma, añadió con voz más suave: quiero que tengas la oportunidad que tu abuelo nunca tuvo. La oportunidad de usar tus dones, no en las sombras de la guerra, sino a la luz del día para construir los puentes de los que él hablaba. La respuesta pareció satisfacer a Abigail. Asintió lentamente. Era un propósito que podía comprender. Su madre, sin embargo, aún intentaba asimilar aquella nueva realidad. ¿Todo esto por una sola mañana?, murmuró mirando de la doctora Richmond a su hija. A veces, respondió la profesora con un brillo en los ojos, una sola mañana basta para cambiar el mundo. O al menos un pequeño rincón de él. Su conversación fue interrumpida por una voz vacilante. Señorita Callahan. Se volvieron y vieron al estudiante de posgrado de la primera fila, el que había estudiado en Kioto. Era un joven de mirada sincera, con una pila de libros apretada contra el pecho. Detrás de él se agrupaban varios estudiantes más. Solo queríamos decir, tartamudeó, que lo que hiciste ahí dentro fue increíble. La caligrafía, la forma en que conectaste los proverbios, fue conmovedor. Otra estudiante, una joven mujer, dio un paso al frente. El profesor Thorne. Puede ser difícil. Sentimos mucho que te tratara así. Abigail los miró, observando sus rostros sinceros y respetuosos. Esos eran los eruditos de los que su abuelo le había hablado, los que se movían por un verdadero amor al conocimiento, no por el ego. Gracias, dijo, y una sonrisa cálida y real iluminó por fin sus ojos. Solo cometió un error. Fue más que un error, insistió el joven. Fue cruel. Pero tú no. Pudiste haberlo destruido. Pudiste haber elegido una frase insultante o agresiva, pero elegiste la gracia. Elegiste la filosofía. Eso fue lo más impresionante. Abigail simplemente asintió, aceptando el cumplido. En su mente oyó nuevamente la voz de su abuelo. No hay victoria en la humillación, Abby. La mejor forma de ganar una discusión es hacer que el otro vea una verdad más grande. Mientras los estudiantes empezaban a hacerle preguntas sobre las escrituras, sobre su abuelo, sobre sus métodos, Abigail se encontró hablando, explicando, compartiendo el conocimiento que durante tanto tiempo había sido su santuario privado. Ya no era solo la hija de la sirvienta. Era una maestra. Era una académica. Era el legado vivo de su abuelo. Helen permanecía unos pasos atrás, observando a su hija conversar con estudiantes el doble de su edad. Veía la confianza, la autoridad tranquila, la luz brillante que emanaba de su interior. La pequeña niña que solía esconderse detrás de sus faldas había desaparecido. En su lugar estaba una joven capaz de dominar una sala solo con su mente y su integridad. La mañana aún no había terminado. Las campanas de la torre aún no habían marcado el mediodía, pero en el silencioso y soleado corredor del edificio de lingüística, un nuevo mundo estaba naciendo palabra por palabra. El pequeño grupo de estudiantes se dispersó mientras la doctora Richmond guiaba suavemente a Abigail y Helen lejos de la entrada del auditorio por un amplio pasillo de suelo de mármol. El aire allí era distinto, más fresco y silencioso. Retratos de antiguos rectores de la universidad, de rostros severos, los observaban desde las paredes como si sus miradas siguieran al insólito trío, la profesora distinguida, la mujer con uniforme de sirvienta, y la niña con un universo de palabras detrás de los ojos. La oficina del decano está por aquí, dijo la doctora Richmond, su voz una presencia tranquilizadora en el eco del pasillo. El decano Morrison debe saber esto de inmediato. Lo que ocurrió en esa sala fue más que un evento académico. Helen aún intentaba procesar el torbellino de la última hora. Había entrado a ese edificio temiendo que las reprendieran por interrumpir, y ahora caminaba junto a la jefa de un departamento hacia la oficina de la persona más poderosa de la universidad. Apretaba su bolso, el mismo que Abigail había sostenido por ella, como si fuera un ancla en medio de un mar repentinamente turbulento.
Miró a su hija que caminaba con una serenidad silenciosa que Helen nunca le había visto antes. Era la misma compostura que había poseído su padre Michael, una calma que sugería un núcleo profundo e inquebrantable. «Doctora Richmond», comenzó Helen con voz apenas audible. «¿Está segura de esto? No queremos causar problemas». Abigail no quiso hacerlo. La profesora se detuvo y se volvió hacia ella con una expresión de profunda sinceridad. «Querida Helen, tu hija no causó problemas», reveló una verdad. Las universidades se supone que son lugares donde se revelan las verdades, no donde se ocultan. No tienes nada por lo que disculparte. Luego miró a Abigail. Y tú tampoco. Nunca permitas que nadie te haga sentir que tu don es una forma de perturbación. Abigail asintió apreciando la firme protección de aquella mujer. Era un contraste absoluto con la actitud desdeñosa del profesor Thorne. La doctora Richmond veía su talento como algo que debía cultivarse. Thorne lo había visto como algo que debía ridiculizarse. Llegaron ante unas imponentes puertas de roble con una sencilla placa de bronce que decía «Oficina del Decano». La doctora Richmond llamó una vez antes de empujar la puerta y hacerlas pasar. La oficina era amplia y estaba inundada de luz que entraba por una gran ventana de suelo a techo con vista al patio central de la universidad. Las paredes estaban cubiertas de libros, no los gastados volúmenes de bolsillo del hogar de Abigail, sino tomos encuadernados en cuero, que parecían tan antiguos como la propia institución. En el centro del despacho había un gran escritorio de caoba, detrás del cual estaba sentado un hombre de rostro amable y cansado, con el cabello gris y ralo. Era el decano Morrison. Se levantó en cuanto entraron y sus ojos encontraron de inmediato a Abigail. Claramente ya había recibido un mensaje, pues su expresión era de curiosidad y expectativa, no de sorpresa. Eleanor dijo con voz cálida: «Gracias por venir directamente». Su mirada se dirigió hacia Helen y Abigail. «Y ustedes deben ser la señora Callahan y Abigail. Por favor, siéntense». Señaló dos mullidas sillas de cuero frente a su escritorio. Para Helen hundirse en el suave asiento fue como entrar en otro mundo. Se sentó en el borde del cojín con la espalda recta. Abigail, en cambio, se sentó tranquila con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando al decano con la misma calma intensa con la que había observado la clase esa mañana. «Recibí un correo bastante agitado de uno de tus estudiantes de posgrado, Eleanor», comenzó el decano con una leve sonrisa. Incluía una fotografía de una pizarra y una serie de superlativos que no había visto desde que el equipo de fútbol ganó el campeonato en el 98. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre el escritorio. Toda traza de humor desapareció. Decía que una joven acababa de dar la lección de lingüística más profunda que había presenciado en su vida. «Supongo que tú eras esa joven». Abigail era una invitada en la clase del profesor Thorne, explicó la doctora Richmond tomando asiento. Rápidamente relató los acontecimientos de la mañana, desde la invitación condescendiente de Thorne hasta la impresionante respuesta multilingüe de la muchacha. No adornó ni exageró nada. Los hechos eran suficientemente poderosos por sí mismos. Mientras hablaba, el decano Morrison escuchó con atención sin apartar los ojos del rostro de Abigail. No solo oía la historia, estaba tratando de comprender a la persona en su centro. No vio arrogancia ni orgullo infantil. Vio una inteligencia profunda y serena, un alma vieja. Cuando la doctora Richmond terminó, la sala quedó en silencio unos instantes. «Increíble», murmuró el decano moviendo la cabeza con asombro. «¿Dijo que su abuelo era Michael Callahan?» «Sí», confirmó Helen, encontrando por fin su voz. «Mi padre». «Lo conocía de nombre», dijo el decano con una nota de reverencia en el tono. «Los archivos de la universidad tienen un pequeño expediente, en su mayoría clasificado, sobre su trabajo durante la guerra. Intentamos otorgarle un doctorado honorario hace una década, pero lo rechazó cortésmente. Dijo, y cito: «Las únicas letras que me importan son las que forman palabras, no las que vienen después de mi nombre». Una lágrima resbaló por la mejilla de Helen y rápidamente la secó. Así era su padre, literalmente un hombre de una profundidad inmensa que jamás se preocupó por el estatus. Se oyó un golpe seco en la puerta. La secretaria del decano la abrió y anunció: «El profesor Thorne».
Está aquí, señor. Que pase, dijo el decano, su voz endureciéndose ligeramente. El profesor Wallace Thorne entró en la habitación. Si ya había parecido abatido en el aula, ahora parecía completamente destrozado. Su rostro estaba pálido, su postura impecable había colapsado y abrazaba un maletín contra el pecho como si fuera un escudo. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Abigail. Se estremeció como si hubiera visto un fantasma. Wall, comenzó el decano con un tono formal y frío. Por favor, cierra la puerta. Thorne obedeció, quedándose torpemente junto a ella, en marcado contraste con el hombre seguro que había dominado el escenario una hora antes. He sido informado de un incidente ocurrido durante tu clase invitada esta mañana, dijo el decano Morrison con voz baja y peligrosa. Un incidente que involucró a una invitada en nuestro campus. Una menor. Thorne tragó saliva. Charles, fue un malentendido. Un ejercicio pedagógico mal interpretado. Un ejercicio pedagógico, repitió el decano, su voz gélida. Tengo entendido que señalaste a una niña de 14 años, hija de una empleada de nuestro personal, y la invitaste al escenario con la clara intención de usar su presunta ignorancia para entretener a tus estudiantes. Es un resumen exacto. Thorne no pudo mirarlo a los ojos. Fue un error de juicio, murmuró. Fue crueldad, Wallace, replicó el decano con un estallido de voz. Un abuso de tu posición. Una violación de los principios más básicos de decencia y respeto que esta universidad representa. Y para colmo, tu supuesta víctima resultó ser una prodigio cuyo conocimiento en tu propio campo puede muy bien superar al tuyo. La última frase quedó suspendida en el aire como un golpe de gracia perfectamente ejecutado. Thorne no tenía defensa. Había quedado expuesto no solo como un abusador, sino como un académico inferior frente al talento genuino. Quiero que te disculpes, ordenó el decano. Con Abigail y con su madre. Ahora. Fue la humillación definitiva para un hombre como Wallace Thorne. Caminó lentamente hacia adelante, sus caros zapatos sin emitir sonido sobre la gruesa alfombra. Se detuvo frente a Abigail y Helen, incapaz de mirarlas a los ojos. Yo. Lo siento, tartamudeó las palabras amargas en su boca. Mi conducta fue inapropiada. Era una disculpa vacía, forzada, y todos en la habitación lo sabían. Pero Abigail simplemente asintió. No necesitaba su remordimiento. Su victoria nunca había sido sobre él. Había sido para honrar a su abuelo. Gracias, profesor, dijo con voz clara y serena, sin rastro de sarcasmo ni de triunfo. Esa aceptación simple y digna fue en sí misma más condenatoria que cualquier réplica airada. La situaba en un plano completamente distinto, uno al que él jamás podría aspirar. Puede retirarse, Wallace, dijo el decano, su voz marcando una clara despedida. Discutiremos el futuro de tu puesto de conferencista invitado más tarde. Te sugiero que tomes el resto del día para reflexionar sobre la diferencia entre educación y arrogancia. Sin decir una palabra más, Thorne se dio la vuelta y salió la pesada puerta de roble, cerrándose con un clic tras él, sellando su vergüenza. La tensión en la habitación se disipó al instante. El decano Morrison exhaló profundamente y volvió a mirar a Abigail, su expresión ablandándose de nuevo. Ahora, dijo con una sonrisa genuina regresando a su rostro, hablemos de tu futuro. La doctora Richmond te ha recomendado para una admisión inmediata en el programa de jóvenes académicos. Como quizás sepas, esto es sin precedentes, pero tu situación, dicho suavemente, también lo es. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Este programa incluye una beca completa de 4 años que cubre matrícula y tasas, un estipendio para gastos de vida, una asignación para libros y alojamiento en el campus. Si lo deseas, se te asignará un mentor principal. Sospecho que la doctora Richmond será la primera en ofrecerse, y tendrás libertad para asistir a cualquier clase de esta universidad, en cualquier nivel, mientras diseñamos un plan de estudios personalizado para ti. Helen contuvo el aliento. Era más de lo que jamás había soñado para su hija. Era un boleto dorado, una llave hacia un mundo que hasta entonces solo había podido limpiar y servir. Años de sacrificio, de ahorrar cada moneda, de trabajar hasta que los huesos dolieran, habían sido repentinamente redimidos por la brillante mente de su hija. El alivio fue tan abrumador que Helen comenzó a llorar, lágrimas silenciosas de alegría y gratitud corriendo por su rostro.
Abigail se inclinó y tomó la mano de su madre. Miró al decano con una expresión seria. Mi abuelo siempre decía que un don no es lo que tienes, sino lo que haces con él, dijo. ¿Qué esperaría la universidad que hiciera con esto? El decano se recostó en su silla una vez más, profundamente impresionado por su madurez. Esa es la mejor pregunta que me han hecho en todo el año. Abigail respondió. Esperaríamos que aprendas, que crezcas, que sigas tu curiosidad a donde quiera que te lleve. Esperaríamos que desafíes a tus profesores, que empujes los límites de nuestro conocimiento y que compartas tus descubrimientos con el mundo. No te estamos ofreciendo un trabajo, te estamos ofreciendo una oportunidad. Lo que hagas con ella dependerá de ti. Deslizó la carpeta sobre el escritorio. Hay papeleo, por supuesto, formularios que llenar, pero en esencia, Abigail Callahan, la Universidad de Westwood se sentiría honrada de darte la bienvenida como su estudiante más joven de la historia. El lugar es tuyo si lo quieres. Abigail miró la carpeta, luego a su madre, que seguía llorando, y por último a la sonrisa alentadora de la doctora Richmond. El rumbo de su vida acababa de bifurcarse de una forma dramática e irreversible. La vida tranquila, llena de libros que había conocido hasta entonces, había terminado. Una nueva vida mucho más grande estaba comenzando. Acepto, dijo su voz suave pero firme. Gracias. El camino desde la oficina del decano, cruzando los cuidados jardines del campus, fue surrealista. El sol de media mañana era cálido sobre sus rostros. Los estudiantes descansaban en el césped con libros y sus charlas y risas formaban un murmullo amable en el aire. Apenas una hora antes ese mundo le había parecido inalcanzable, un lugar donde ella y su madre eran trabajadoras invisibles en la periferia. Ahora sería el mundo de Abigail. Helen caminaba aturdida con la carpeta de la beca apretada entre sus manos como si fuera un texto sagrado. La abría una y otra vez leyendo la primera página como si necesitara convencerse de que era real. Una beca completa, murmuró por 10ª vez. Abby, ¿entiendes lo que significa? Nunca tendrás que preocuparte. Solo podrás aprender. Lo sé, mamá, dijo Abigail en voz baja, pasando su brazo por el de su madre. Podía sentir los temblores de emoción recorrerla. Se detuvieron bajo la sombra de un gran roble en el borde del campus. Detrás quedaban los imponentes edificios de piedra de la universidad. Delante las calles familiares de la ciudad. Se sentía como estar parada en la frontera entre dos mundos. Tu abuelo estaría tan orgulloso, dijo Helen con la voz espesa de emoción. Siempre lo supo, siempre decía que tenías una mente especial. La miró, realmente la miró como si la viera por primera vez. Recuerdo cuando tenías 6 años. Él intentaba enseñarte las palabras gato y perro, y tú te aburrías. Señalaste uno de sus viejos libros, uno que había traído de sus viajes, y le preguntaste qué era esa escritura extraña. Abigail sonrió recordando. Era la copia del Mahabharata, dijo. Esa misma, confirmó Helen. Escrita en esa hermosa y complicada escritura. Él te dijo que se llamaba Devanagari y que el idioma era sánscrito. Te explicó que era muy antiguo y muy difícil. Pensó que ahí acabaría todo. Helen soltó una pequeña risa entre lágrimas. A la mañana siguiente entró en la sala, y tú estabas en el suelo con un crayón y una hoja de papel. Habías copiado el primer carácter de la tapa del libro. Era tembloroso, las proporciones estaban mal, pero era perfecto. Se arrodilló a tu lado y te preguntó qué habías dibujado. Los ojos de Helen se encontraron con los de su hija. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Abigail asintió. Le dije, es una letra. Quiere decir algo, pero aún no sé su nombre. Así es, susurró Helen apretando el brazo de Abigail. Ahí fue cuando lo supo. Me miró y sus ojos estaban llenos de asombro. Me dijo, Helen, ella no solo ve formas. Escucha la música que hay en ellas. Desde ese día nunca volvió a enseñarte como a una niña. Te enseñó como a una compañera de viaje, una exploradora de las palabras. Permanecieron en silencio un momento, envueltas por el recuerdo del hombre que había dado forma a sus vidas. Él ya no estaba, pero su legado seguía tan vivo que parecía estar allí con ellas, un fantasma orgulloso y amoroso bajo el viejo roble. Tengo miedo, Abby, confesó Helen en un susurro. Es un mundo tan grande. Esa gente.
no es como nosotras. Solo son personas, mamá, respondió Abigail, su voz firme un ancla de calma. Algunos son como el profesor Thorne, otros como la doctora Richmond. Solo tenemos que aprender a distinguirlos. Hizo una pausa mirando hacia el cielo. El abuelo me enseñó cómo hacerlo. ¿Cómo escuchar? Escuchas no solo lo que dicen, sino también las palabras que no usan. Observas su gramática. Las personas que usan muchas órdenes y declaraciones creen que poseen el mundo. Las que hacen preguntas esas son las que aún están aprendiendo. Yo me quedaré con los que aprenden. Helen miró a su hija de 14 años y sintió una oleada de asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? Había estado tan ocupada trabajando para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa que no se había dado cuenta de la increíble mujer en la que su hija ya se estaba convirtiendo. «Vamos, mamá», dijo Abigail tirando suavemente del brazo de su madre. «Vámonos a casa. Creo que ya tuvimos suficiente emoción por una mañana». Al bajar del bordillo y dejar atrás los terrenos de la universidad, no se sintió como una despedida, sino como una promesa. Una promesa de que volverían no como sirvientas, sino como iguales. La familia Callahan estaba regresando al mundo y esta vez no sería invisible. Su apartamento estaba en el tercer piso de un modesto edificio de ladrillo que había visto tiempos mejores. Pero por dentro era un santuario pequeño lleno de muebles de segunda mano, pero meticulosamente limpio y ordenado. Y por todas partes había libros, apilados en estanterías, amontonados sobre las mesas, desbordando de cestas de mimbre. Eran el único lujo que Helen se permitía, lo único que ambas atesoraban. Eran el legado de Michael Callahan, una biblioteca del mundo comprimida en 2 habitaciones pequeñas. En cuanto cruzaron la puerta, el peso de la mañana pareció disiparse. La grandeza del despacho del decano y la tensión del aula se disolvieron, reemplazadas por la cálida familiaridad del hogar. Helen fue a la pequeña cocina a poner agua para el té, un ritual que la centraba. Té, anunció con su voz volviendo a sonar como siempre. Todo mejora después de una taza de té. Abigail entró en su habitación. Era poco más que un armario con ventana dominado por una cama pequeña, un escritorio de madera sencilla y estanterías que cubrían cada centímetro disponible de pared, construidas por su abuelo con sus propias manos. Ese era su verdadero hogar, el corazón de su mundo. Allí estaba rodeada de sus amigos más antiguos y queridos: Homero, en griego original, Cervantes en español, Tolstói en ruso, la poesía de Li Bai en chino. Pasó los dedos por los lomos de los libros reconociendo sus texturas familiares. Su mirada se detuvo en la cubierta de tela azul gastada del Mahabharata. Lo sacó del estante. Las páginas eran finas y suaves y el aire olía a papel viejo y a incienso de sándalo. Lo llevó a su escritorio y se sentó. En la esquina del escritorio había una fotografía enmarcada en blanco y negro de un hombre joven, con uniforme de soldado, ojos amables e inteligentes, y una sombra de sonrisa en los labios: su abuelo. Abigail colocó los documentos de la beca del decano junto a la fotografía. Los papeles oficiales nítidos y nuevos parecían fuera de lugar en aquella habitación de historias antiguas y estudio silencioso. Abrió el poema épico. Su abuelo le había dicho que el sánscrito era el lenguaje de las vibraciones del universo, una lengua perfecta, donde el sonido y el significado estaban unidos de forma intrínseca. Solo había empezado a enseñárselo durante el último año de su vida, y ella había seguido estudiándolo sola, sintiendo que era su conexión más directa con él. No era solo un idioma, era una forma de meditación. Tomó un bolígrafo y un cuaderno en blanco. No pensó en el profesor Thorne, ni en el decano Morrison, ni en la oferta que acababa de aceptar. Vació su mente tal como su abuelo le había enseñado. Se concentró solo en el presente, el tacto del bolígrafo, la textura del papel, el silbido de la tetera en la otra habitación. Y comenzó a escribir. No copiaba del libro, formaba las letras de memoria dejándolas fluir sobre la página. La escritura de Banagari era una maravilla, con su línea horizontal firme de la que colgaban los caracteres como joyas intrincadas. Escribió una sola palabra: Shanti, paz. Luego, otra jnana, conocimiento. Y una última dharma, propósito verdadero, el camino correcto de vivir. Paz, conocimiento, propósito. Ese era el lenguaje que su abuelo había reservado para el final.
Decía que después de aprender a hablar con el mundo en todas sus lenguas modernas, debía aprender el idioma que habla al alma. Mientras escribía, el torbellino de la mañana por fin se aquietó dentro de ella. La humillación que había sentido por su madre, el impacto de la confrontación, la vertiginosa promesa de su nuevo futuro, todo se fundió en un único sentimiento claro: gratitud. Estaba agradecida con el profesor arrogante porque sin su crueldad, su don podría haber permanecido oculto. Estaba agradecida con la doctora Richmond y con el decano porque la habían visto no como una caricatura, sino como lo que realmente era. Sobre todo estaba agradecida por el hombre silencioso de la fotografía, quien le había dado no solo lenguas, sino una filosofía de vida. Él la había armado para una batalla que ni siquiera sabía que tendría que librar. Helen apareció en el umbral sosteniendo 2 tazas humeantes de té. No habló. Simplemente se quedó allí observando a su hija por un momento. Vio la concentración intensa, el movimiento grácil de su mano, la manera en que parecía estar en un mundo propio. El sánscrito era el único idioma que Helen no reconocía, el que se sentía más sagrado y misterioso. Era la última conversación privada entre su hija y su padre. Entró y colocó una taza sobre el escritorio. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó en voz baja. Abigail levantó la vista de su cuaderno, sus ojos azules, tranquilos y claros. «Solo me estoy recordando las cosas que importan». Deslizó el cuaderno hacia su madre. Helen miró las 3 hermosas palabras extrañas. «Paz», tradujo Abigail. «Conocimiento y propósito». Helen apoyó la mano en el hombro de su hija, el corazón lleno. Este era el resultado del trabajo de toda la vida de Michael Callahan. No solo una nieta que podía hablar 9 idiomas, sino una que comprendía el significado detrás de las palabras. Desde afuera, el sonido del reloj de la torre de la universidad comenzó a sonar, las campanas profundas y resonantes, marcando la hora 1, 2, 3, hasta llegar a 12. La mañana había terminado. Abigail miró su cuaderno, luego los documentos oficiales y finalmente el rostro sonriente de su abuelo. Una nueva travesía estaba por comenzar, un camino pavimentado con las palabras de todo el mundo. Y estaba lista para recorrerlo. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo, conduciendo de noche o simplemente descansando. Déjame un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias, así que no dudes en dejar también tus comentarios y sugerencias abajo. Gracias por compartir este tiempo conmigo.